La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: sin que las FARC responda por el resto de los secuestrados que mantienen su poder y pese a que persisten en sus acciones criminales, el gobierno colombiano reinició esta semana sin ningún tipo de exigencia ni condicionamiento las conversaciones del modelo de paz que desde hace 2 años adelanta con el grupo terrorista. El punto clave de esta noticia: el despeje mediático y político del que gozan las FARC. Desde La Habana, Cuba, alias Pablo Catatumbo, uno de los cabecillas negociadores, sorprendió y generó indignación al asegurar que, según él, las FARC no han atentado nunca, escuchen bien ustedes, nunca contra la población civil y que tampoco han cometido delitos de lesa humanidad. Escuchen ustedes estas polémicas declaraciones. Es evidente, política y jurídicamente, que nunca las FARC, EP, hemos diseñado ni ejecutado estrategias de ataque generalizado contra la población civil, ni aún contra los sectores de la oligarquía y el establecimiento que combatimos en ejercicio del sagrado derecho a la rebelión de los pueblos contra los regímenes opresores. El punto clave de la noticia: mientras desde Cuba las FARC hacen estas aseveraciones, en Colombia la realidad contradice su retórica. Aún permanecen abiertas las cicatrices que ha dejado su accionar criminal contra civiles indefensos que, sin hacer parte de la confrontación armada, terminaron convertidos en víctimas de su accionar terrorista. Aquí recordamos solo algunos casos, algunos atentados que son imposibles de olvidar. Y esos son solo algunos de los crímenes que hoy niega las FARC desde La Habana, Cuba. Y a propósito de esta contradicción, de ese tema, hoy les estamos preguntando a nuestros televidentes su opinión sobre los pronunciamientos de las FARC, donde aseguran que nunca han atentado contra la población civil y que no han cometido delitos de lesa humanidad. Yo los invito a que envíen sus comentarios a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Ahí aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a comenzar analizando este tema desde la perspectiva de las víctimas con una invitada muy especial que tenemos. Ella es Clara Rojas, es congresista colombiana por el Partido Liberal, víctima directa de las FARC. Ella estuvo secuestrada por esta organización terrorista. Clara, representante de la Cámara, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Clara, hay muchas preguntas que quiero plantearte a propósito de lo que acabamos de ver y de este planteamiento que hemos hecho hoy aquí en el programa La Noche. Y a propósito también de las declaraciones que ha dado alias Pablo Catatumbo en la reanudación de los diálogos de paz, de ese modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué suceden tantas cosas frente a este proceso de paz y a la vez pareciera que no sucediera nada? O sea, claramente lo que están diciendo las FARC, independientemente si una persona apoya el modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos o lo cuestiona, estas palabras prácticamente muestran un cinismo, como lo han calificado diferentes televidentes que hasta ahora opinan en nuestras redes sociales. ¿Por qué no pasa absolutamente nada? Sí, es totalmente desafortunado este tipo de declaraciones. Yo insisto en que ellos están mal asesorados, definitivamente. Negar es como tapar el sol con las manos. Yo creo que más de 40.000 secuestros en Colombia y sin duda todos los hechos que ustedes acaban de mencionar, los que vivimos en carne propia. Pues es absurdo no hacer un reconocimiento, porque lo que estamos es en el momento de
sentar las bases de la reconciliación. Ellos podrían tomar más bien la alternativa de tener un diálogo franco, directo, transparente. Yo creo que es lo que está esperando el país y casi que el mundo. La buena voluntad, la buena intención. Yo recuerdo que en la época que fui secuestrada, en el 2002, habíamos alrededor de 3.000 personas secuestradas en ese momento. Y recuerdo también la ley que sacó el Mono Jojoy, alias Mono Jojoy, de perseguir, de secuestrar, de extorsionar, de cobrar vacunas contra la población civil. De hecho, si no, ellos no hubieran logrado todo este número de personas secuestradas durante tanto tiempo. Entonces, negar esta realidad que es tan dolorosa para los colombianos, yo creo que sin duda es un desacierto total. Y las personas que hemos sido víctimas las rechazamos de manera vehemente. Incluso en la bancada del Congreso de la República tenemos previsto hacer un pronunciamiento el próximo martes. Un pronunciamiento en el cual ustedes, como víctimas y a la vez congresistas, pues van a plantear su posición frente a lo que está sucediendo en el proceso de paz. Claro, porque se trata de construir, se trata de que ellos entiendan que las víctimas esperan verdad, esperan también un respeto, esperan una situación de reconocimiento de la memoria histórica, y no podemos construir sobre la base de la mentira. Entonces, si estamos con las cartas sobre la mesa, yo creo que ellos tienen que entender que no pueden seguir haciendo estos tipos de pronunciamientos ni frente a las víctimas ni frente al país. Clara, permíteme, voy a integrar a esta hora a otra invitada que pues hemos querido tener hoy en nuestro programa desde otra perspectiva de la noticia. Ella es Diana Sofía Giraldo, es fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visible. Diana, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches, Jefferson, y a todos los televidentes. Diana, estamos hablando con Clara Rojas, víctima directa de las FARC, sobre un hecho que conmueve y preocupa a algunos sectores de opinión en Colombia y tiene que ver con este tipo de pronunciamientos que acabamos de escuchar por parte del grupo terrorista de las FARC. Independientemente si existe un grupo de opinión a favor del modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC y existe otro grupo de opinión que esté en contra de ese modelo de paz, resulta evidente que estas declaraciones no le hacen bien a ese proceso que está adelantando el presidente Juan Manuel Santos. Declaraciones donde las FARC, pese a las evidencias que existen, niegan no solamente que hayan víctimas, sino también que hayan cometido delitos contra la población civil. ¿Cuál es su opinión frente a este argumento? Bueno, que las FARC son FARC, comen como FARC, viven como FARC, actúan como FARC. Entonces, ellos en un principio no tenían víctimas, ahora están viendo a ver cómo se les justifica lo del narcotráfico. Ahora las víctimas siempre fueron para ellos efectos colaterales de la guerra. Seguramente cuando fueron a poner la bomba del Nogal no tuvieron en cuenta que había niños, que estaban los hijos de mi amiga Marta Luz de Ujueta, que uno murió, que el otro quedó en coma, o seguramente cuando pusieron la bomba en Bojayá, cuando tiraron los cilindros gas contra la iglesia, no sabían que allá estaba el padre Antún Ramos con sus colaboradores, que hubo niños que volaron en pedazos. No se equivoquen. Queremos la paz, pero por favor, presidente, la actitud que tiene que cambiar es la del gobierno. Porque los colombianos queremos la paz, las víctimas quieren la paz, pero no puede seguir siendo un proceso disociado, un proceso esquizofrénico desde el punto de vista de la comunicación. Y le voy a explicar por qué. Las encuestas cada día dicen que la gente quiere menos la paz. Entonces, o quiere la paz, sí, pero no quiere un proceso de paz con impunidad. Queremos la reconciliación, pero en este momento se están gastando miles de millones en propaganda. Entonces a esto le ponen reyes, le ponen príncipes, le ponen presidente de Estados Unidos, le ponen Nobel, le ponen académicos, pero no le están poniendo el pueblo colombiano. El presidente, el gobierno tiene que escuchar a los colombianos. ¿Qué les pasa a los colombianos? Porque es que aparentemente están en contra del proceso. No es en contra de la paz, pero quieren que haya verdad, justicia, que haya reparación, que hayan buenas intenciones, que haya propósito de enmienda. O sea, lo único que falta, ni tienen víctimas, ni han secuestrado, ni han cometido masacres. Están viendo cómo les justifican el delito del narcotráfico. Por el amor de Dios, nuestro presidente, nuestro gobierno tiene que escuchar el clamor, la desesperación, el cansancio, lo que están diciendo las encuestas. El pueblo colombiano no quiere impunidad. Diana,
Desde luego que debe haber justicia transicional, desde luego que debe haber sanción para todos, desde luego que todos los que han cometido delitos en este país tienen que cargar con sus responsabilidades. Pero es un país muy raro. Aquí se persigue una contralora, una de las mejores funcionarias Diana. que ha tenido, se persigue de manera implacable y estamos viendo cómo no hay sanciones, no hay pena, no hay entrega de Diana armas, Sofía. no hay víctimas. Es increíble. Vamos a estar hablando de todos esos puntos a lo largo de este programa que hemos preparado el día de hoy a propósito de estas declaraciones que ha entregado alias Pablo Catatumbo. Estamos también con otra de las víctimas, es Clara Rojas. Ella, pues también desde otra perspectiva puede analizar el impacto que tienen estas declaraciones. ¿Usted cree, Clara, que en este momento a las víctimas que han sufrido los vejámenes del grupo terrorista de las FARC les están exigiendo mucho, pero a los victimarios no les están haciendo las mismas exigencias? Por supuesto, yo creo que hay un desequilibrio total. Sin duda se ha hecho toda una campaña para el perdón, que yo creo que es valioso, es un proceso personal, pero yo creo que tiene que hacerse la misma exigencia para las personas que han sido victimarios. Yo creo que es necesario, como lo comenta Diana Sofía, que hay un propósito de enmienda, que pidan un perdón público, en fin, que hagan todo un reconocimiento y lo mínimo reconocer que los hechos han ocurrido, ¿no? Es que los muertos están ahí, los secuestros están ahí, lo que acabamos de ver en las imágenes son patéticas, son... Entonces, yo creo que esto definitivamente las FARC, ellos tienen que aterrizar la realidad colombiana, tratar de conectarse con el país, con la gente, y me parece que sí es un mensaje de alerta para el presidente las encuestas, porque realmente la tendencia es decreciente y si eventualmente se firman los acuerdos, pues vamos a tener un referendo negativo, que eso sería desastroso, ¿no? Sí, Clara, hablamos de esa encuesta que ustedes están referenciando, la ha hecho Polimétrica. El apoyo a ese proceso de paz ha disminuido del 48 al 38% y según esa misma encuesta de cifras y conceptos, es una tendencia a la baja. ¿Hasta dónde ese proceso de paz que se negocia en La Habana, Cuba, pues posiblemente llegue a ser un éxito, ese modelo de paz en La Habana, Cuba, pero termine siendo un fracaso aquí en Colombia, donde se están dando estos ataques terroristas, que es donde la gente no entiende esas contradicciones que tienen las FARC en su discurso y en sus acciones? ¿Usted cree que en algún momento ese proceso no va a tener legitimidad en nuestro país? Pues por eso es un mensaje de alerta. Yo creo que este era el momento. Ahora que ya iba el último grupo de víctimas a La Habana, pues lo más normal y obvio es que hubiera tenido una representación amplia de las víctimas que hemos sido y formamos parte de la bancada del Congreso. Somos casi 30 personas que en la mayoría de los casos hemos sido elegidas por una situación muy particular. Tenemos una voz muy importante y la gente ve en nosotros una forma de expresión. De manera que desconocer esa realidad pues es como dejar sin impulso y terminar mal lo que se había logrado con un muy buen propósito, que era una participación activa de las víctimas del conflicto. Entonces, pienso que es importante darle la vuelta. Efectivamente, yo creo que el presidente tiene que hacer un esfuerzo y los negociadores también, a pesar de que son negociadores de primera talla, como el doctor de la Calle, tenemos el mayor o el mejor concepto del grupo negociador en general. Pero sin duda requiere una oxigenación en el enfoque, en el manejo, en la manera como hay que comunicarle a los colombianos y por supuesto, lo que hemos venido mencionando, se requiere una mayor exigencia frente a las FARC de manera que se logre equilibrio frente a las víctimas y por supuesto a los victimarios, ¿no? Diana Sofía, Clara plantea un punto bastante importante y es el que tiene que ver con la reoxigenación o ese cambio de parámetros en ese proceso de paz, esas exigencias. Desde el análisis y desde el conocimiento que tú tienes de estar cerca de las víctimas, ¿hasta dónde creen ustedes que el presidente Juan Manuel Santos en este momento es preso de un proceso de paz donde hagan lo que hagan las FARC, sencillamente el presidente Juan Manuel Santos tiene que seguir en él y no tiene la posibilidad de hacer ningún tipo de exigencia porque prácticamente ha delineado, ha enfocado toda su política en sus primeros 4 años de gobierno y en lo que va corrido de este año, precisamente en procura de ese proceso de paz?
Jefferson, hemos tenido largas jornadas de reflexión para tratar de comprender qué es lo que pasa. Pero es que el presidente tiene que parecer más presidente nuestro, más cercano a los colombianos, más cercano a las víctimas, más cercano a nosotros. Pero todo el gobierno aparece mucho más volcado y tratando de justificar lo injustificable, de explicar lo inexplicable. Lo que tiene que cambiar fundamentalmente es el método del gobierno, el tipo de comunicación. El presidente tiene que parecer más presidente nuestro, ser más solidario con las víctimas, hacer actos públicos con ellas, abrazarlas, que sintamos que es nuestro gobernante, que es el que está defendiendo nuestros intereses, que es el garante de nuestra democracia, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y abraza a sus Fuerzas Armadas. Pero yo veo una orfandad hoy en las Fuerzas Armadas preocupante y yo creo que no es un problema de polarización. Decir que el país está polarizado entre buenos y malos, entre amigos y enemigos de la paz es falso. Que está polarizado entre los amigos de Álvaro Uribe y los amigos del presidente Santos es falso. Yo creo que la gente en Colombia se agotó de la violencia, se cansó de la violencia, se cansó también de la manipulación, se cansó también que a unos se les sancionara y a otros no, se cansó de la impunidad. Entonces y las víctimas en general lo más importante es que tienen vocación de paz, vocación de perdón, vocación de reconciliación. Pero uno como ciudadano necesita sentirse reconocido por su gobernante, sentir que debe haber una pedagogía del proceso que no se ha hecho. Desde el primer día nosotros empezamos a escribirlo y a manifestarlo, que se le explique a la gente qué es el proceso, en qué consiste el proceso, cuáles son los alcances del proceso. Pero yo creo que si los colombianos leyeran todo lo que se ha publicado en las páginas de ANCOL, las propuestas que hay, es un cambio totalmente de modelo de Estado. La gente no tiene ni idea el cambio de país. Entonces queremos tener un gobierno más cercano de los colombianos, que nos involucren en el proceso, que sientan que nuestro respaldo es tan importante como el de los jefes de Estado, el de los príncipes, el de los nobles y todos los gastos que se deben estar haciendo buscando ese respaldo internacional. El primer apoyo al proceso es el de los colombianos, es el de los ciudadanos, es de los que hemos padecido la violencia, porque todos hemos sido víctimas en Colombia. Diana, pues a medida que avanza el proceso de paz que negocia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las FARC, esa organización terrorista sigue dando muestras de su cinismo, con nuevos anuncios. Una vez más, desde Cuba, alias Pablo Catatumbo aseguró que a las FARC, según él, no se les puede señalar de la comisión de delitos de lesa humanidad y ataques contra la población civil. Ese es el tema de nosotros el día de hoy. Además, este cabecilla terrorista ha calificado de ridículo que se les cuestione por utilizar armas no convencionales prohibidas por el derecho internacional.